Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es, nuestra pequeña esquina literaria semanal. Hoy con un texto de un escritor español, Josep Pla, un escritor y periodista catalán y castellano en cuanto a las lenguas que utilizó en su obra, que en el año de 1957 fue invitado como periodista a la primera singladura entre la línea Marsella-Haifa del barco Theodor Herzl. Él, en 1958, celebra esa primera década de la existencia del Estado de Israel con un libro de viajes que de alguna forma enlaza con el libro de viajes de Benjamín de Tudela en el siglo XII, y en ese libro relata sus impresiones de los pasajeros, hace una pequeña historia del sionismo, habla de los retos geográficos y geológicos del Estado refundado, habla de la lengua hebrea y, en fin, habla de todo cuanto le llama la atención con una forma, con un estilo ameno, objetivo y documental. Y vamos a leer hoy aquí una pequeña muestra de este libro que se titula Israel 1957, en la que habla precisamente su pasaje de los pasajeros. En el local puede verse también una exposición de pintura permanente de los artistas de Israel, unas pinturas que no son del todo abstractas, pero que de las que tampoco puede decirse que sean muy concretas, imitaciones, en fin, de los productos que generalmente elabora la Escuela de París. El pueblo judío no ha sido demasiado figurativo. El barco contiene también una sinagoga, una guardería para niños y una determinada cantidad de pasatiempos, generalmente pueriles, que la compañía Zim, monopolio estatal de la navegación mercante israelí, ha organizado para hacer agradable a los judíos de la diáspora el viaje al nuevo país. En todo caso, se trata de conseguir no solamente que los elementos de la diáspora se establezcan en Israel, sino al menos que lo visiten los diversos estamentos que la forman y, sobre todo, claro, los ricos. Ambos objetivos quizá no avanzan a la velocidad que quisieran los israelíes, pero seguro que el impulso es muy fuerte. Israel, que tiene un número de años irrisorio, ya tiene 2 millones de habitantes, contando a la minoría árabe. Cada día llegan judíos más o menos pobres y judíos que viven de renta, sobre todo americanos, quienes cuando comparan los precios con los de Estados Unidos comprueban que Israel es un país baratísimo. Así, el barco transporta 2 clases de pasajeros, los que van a instalarse a Israel, que tienen un aspecto no del todo pobre y que en estos momentos provienen sobre todo del norte de África, donde han sido perseguidos y depredados por la agitación que impera en algunos de estos países, y los judíos europeos y americanos ricos que van a Israel a curiosear, a admirar las proezas que allí se están obrando y eventualmente para una futura instalación en el país. De este modo, la mezcla es considerable y yo no había visto nunca en un espacio tan pequeño un cosmopolitismo tan denso y tan vasto. Un oficial me asegura que en un conjunto de 600 pasajeros se encuentran representadas más de 25 nacionalidades diferentes. Los sudamericanos provienen sobre todo de Argentina, Chile y Venezuela. Una familia chilena transporta con un fervoroso cuidado una caja con diversas simientes de botánica del Pacífico para plantarlas en Israel. A pesar de la diversidad de orígenes, de sensibilidad religiosa, los hay de ferviente religiosidad y otros son agnósticos, y sin duda de opiniones terrenales diversas, el orden es perfecto. Las mutuas atenciones que los pasajeros se prodigan son permanentes. Las conversaciones son risueñas y vivas. Es curioso
Todo el mundo parece contento. La separación entre la oficialidad y los servicios del Herzl y el pasaje es absoluta, como en pocos barcos había visto. Los niños, que en las travesías a veces preocupan más o menos, son invisibles. Hay un personal dispuesto a distraerles en las guarderías. Por el número del camarote me ha tocado sentarme en el comedor a una mesa con aspecto de ser presidida por un señor que tiene un acusado aire rabínico y guarda un curioso parecido con el señor Antonio Maura. Es un señor de mediana estatura, corpulento, con una barba blanca partida muy bien cuidada, un tupé bien llevado y la insignia de la Legión de Honor en la solapa izquierda de su traje, absolutamente negro. Es un señor parsimonioso, lento, suave, rabino de una sinagoga de una ciudad de Alsacia próxima a la frontera del Rin. A su derecha están 2 sefardíes de Tánger, padre e hijo. Es un padre que acompaña a su hijo a instalarse en Israel. En el otro se incomoda el ingeniero suizo de las instalaciones eléctricas. También se encuentran un matrimonio húngaro fugitivo del comunismo, una señora de Buenos Aires que tiene un apellido ruso y yo mismo. ¿Y cómo va por Tánger y Marruecos?, preguntó en francés el rabino alsaciano al sefardí tangerino en el curso de la primera cena. De momento no va mal, contestó el sefardí. El emperador tiene fama de ser bueno y generoso. Hasta ahora hemos sido tolerados, pero el futuro es incierto. Marsella está llena de sefardíes argelinos. El mañana está en las manos de Dios y mi idea es que en estos momentos Dios quiere que nos reunamos más tarde o más temprano en Israel. Esa es también mi opinión, añadió el húngaro fugitivo. En todo caso, en Suiza la libertad es absoluta, completa, dijo el ingeniero eléctrico. Es verdad, dijo el rabí, Suiza es una excepción y en este sentido es un ejemplo que no sirve. Yo también creo que en estos momentos Dios quiere que nos traslademos a Israel. Nuestra misión principal es esa. Así pues, ¿también hemos de irnos de los países libres?, preguntó el ingeniero con intención visiblemente irónica. También, dijo el tangerino. Podemos ser perseguidos en todos los países. El futuro no está en nuestras manos. El futuro solo lo conoce Dios omnipotente. Pero el suizo, judío liberal, no pareció convencido. En la mesa, sin embargo, su posición quedó en una situación tan minoritaria que no pareció que tuviera mucho peso. El sionismo, o sea, la aspiración a crear una nación judía, hizo algunos progresos muy lentos antes de la Primera Gran Guerra. Entre las 2 guerras fue en aumento. Las horripilantes atrocidades hitlerianas y la creación hace 8 años del Estado de Israel le dieron un impulso considerable. La guerra del otoño pasado, la guerra de Egipto, el prodigioso y normal triunfo del Sinaí le dio un ritmo vertiginoso. Hoy no hay demasiados judíos de la diáspora que, teniendo conciencia de su abolengo, vivan desinteresados de la formidable aventura de Israel. El sionismo, que inicialmente fue una aventura de 4 locos, es una realidad mundial. Israel se encuentra en el centro de una batalla diplomática de unas proporciones y de una temperatura elevadísima. Es un país que interesa a todo el mundo, que apasiona muchísimo. La historia de estos últimos meses lo demuestra copiosamente. Tal como están las cosas, es absolutamente previsible que en el curso de los próximos años se produzcan situaciones aún más dramáticas y delicadas. En el mejor de los casos, se entiende. Los judíos de Israel y muchos de la diáspora están orgullosos de serlo plenamente. Están orgullosos de formar parte, de hecho y de derecho, de un Estado y de tener una patria física. Esta satisfacción es el cemento que ha unido a un pueblo disperso, sofisticado y perseguido. El judaísmo liberal, diaspórico,
snob, asimilista del país de residencia, está en baja. La figura del judío Bloch, asimilada a las formas más pedantes, frívolas y esnobistas de la cultura francesa, es irrisoria y grotesca. El sionismo nacional va viento en popa hacia un porvenir científica y lógicamente cierto. La frase del judío de Tánger probablemente resume la situación. En los actuales momentos, Dios quiere que nos reunamos todos en Israel. Es una frase difícil de olvidar. Su importancia aparecerá en el curso de la presente información. En el Herzl, su espíritu flota en todo momento en todos los grupos y en todos los rincones. Lo comparten los emigrantes pobres y los ricos americanos, que hace solo 4 días que afirmaban que el sionismo era una utopía. Todos están ilusionados y orgullosos, incluso los agnósticos creen que Dios quiere que en estos momentos los judíos se reúnan en Israel. Cuando quienes iban a Palestina eran los inmigrantes pobres, cualquier barco servía para transportarlos. Ahora que va gente económicamente más completa, los barcos han de tener la presencia natural, han de ser rápidos, lujosos, cómodos. La radio del barco se dirige cada día a los pasajeros con esta frase: todos somos hijos de Israel. La única unión posible de los israelíes, cada día más estrecha. En todo caso, la corriente migratoria se manifiesta de una forma creciente. En realidad, navegamos en conserva. Nos precede el Jerusalén, que zarpó de Marsella unas horas antes que el Herzl, cargado de inmigrantes polacos. Nos sigue otro barco de idéntica bandera con emigrantes húngaros. El éxodo de los judíos de Argel, de Marruecos, de Egipto, de Túnez aumenta cada día. ¿Cómo es posible que puedan vivir 2 millones de hombres y mujeres en un espacio de tierra que durante 2000 años y mucho más ha sido un desierto? Este es el hecho que trataremos de explicar si podemos.